Bien, ahora vamos a analizar el sistema excitoconductor a nivel cardíaco y la generación de los potenciales de acción. Entonces, cuando tenemos acá el corazón, si hacemos un corte de su pared, nos vamos a dar cuenta que está constituida por tres túnicas. Una túnica interna, que es el endocardio, que está constituida por un epitelio simple escamoso y con una delgada capa de tejido conectivo bajo él. Luego tenemos una túnica media, que es la más gruesa y la más significativa, que es el miocardio, y que está constituido fundamentalmente por el llamado músculo cardíaco y por células autoexcitables o autorrítmicas. Y la capa externa, que sería el pericardio, que es una capa fibrosa. Cuando vemos un corte histológico del miocardio, podemos ver las fibras, o sea, las células musculares cardíacas, que corresponden a un tipo de músculo estriado. En esta diapositiva se pueden ver las estriaciones. Y vemos también núcleos de células, ¿okay? Vemos algunos núcleos de células ovalados, que en el corte, este es el corte longitudinal, en el corte transversal podemos darnos cuenta que en general estos núcleos tienen posición más bien central. Una característica de este tipo de músculo estriado es que entre una célula muscular y otra vamos a encontrar estas estructuras que se llaman los discos intercalares o discos escaleriformes, ¿okay? Que son exclusivas del músculo cardíaco. También podemos aquí observar varias inclusiones, principalmente de glicógeno en el citoplasma. Bien, entonces en este dibujo, como lo hemos dicho, en el miocardio vamos a encontrar por un lado las células autorrítmicas o autoexcitables, que aquí estarían representadas de color amarillo, y estas otras que serían las células contráctiles. Como ustedes pueden ver en este dibujo, tanto las células autorrítmicas o autoexcitables entre sí como las células contráctiles entre sí, vamos a encontrar dos clases de uniones. Por un lado, aquí representadas las uniones en hendidura o uniones comunicantes, y también lo que llamamos aquí los desmosomas. De esa manera va a haber un flujo de iones entre las células autorrítmicas o autoexcitables y las contráctiles, y también entre las contráctiles entre sí, lo que nos va a permitir lo que llamamos el acoplamiento electroquímico. Cuando analizamos las células cardíacas, vamos a hablar de el sarcolema, que corresponde a la membrana plasmática, el sarcoplasma, que corresponde al citoplasma de estas células, y vamos a encontrar dentro del sarcoplasma el sarcómero, que es la unidad contráctil fundamental, y un retículo endoplásmico liso, que le vamos a llamar el retículo sarcoplásmico, y que tiene la capacidad de almacenar calcio. En el sarcolema, por invaginación de esta misma membrana, se van a formar los túbulos transversos. Estas invaginaciones se proyectan hacia el interior del citoplasma, ¿okay? Y van muy cercanas a los retículos sarcoplásmicos. Por otra parte, asociada al sarcolema, se van a formar varias uniones intercelulares. Como ya hemos dicho, por un lado vamos a tener los desmosomas y por otro lado las uniones comunicantes. Y todo esto va a estar dentro de esta estructura que antes mencionamos, que son los discos intercalares. Los discos intercalares se forman por la interdigitación de las membranas plasmáticas de las células adyacentes. Se interdigitan y se unen fuertemente entre sí. Esta unión fuerte es básicamente gracias a los desmosomas presentes dentro de esta estructura. Porque por otro lado, las uniones comunicantes, como hemos dicho anteriormente, tienen que ver con el acoplamiento electroquímico.
En el sarcolema de las células cardíacas contráctiles vamos a encontrar una serie de canales iónicos, por ejemplo, canales de sodio regulados por voltaje rápido, canales de calcio regulados por voltaje lento y canales de potasio regulados por voltaje, los cuales vamos a estudiar a la hora de entender cómo se generan los potenciales de acción dentro de estas células. En esta imagen se ve a la izquierda un corte histológico en donde se ven las células cardíacas cortadas longitudinalmente. Aquí se ve el núcleo de la célula y aquí esta estructura oscura que tienen esta orientación, digamos, perpendicular al sentido más largo de lo que es la célula cardíaca muscular, son los discos intercalares. Entonces en el dibujo vemos acá que las células musculares cardíacas tienen estas formas más bien tubulares y sus citoplasmas se pueden ramificar y se anastomosan unos con otros, o sea, se conectan las células unas con otras a través de esta especialización que llamamos el disco intercalar. Aquí podemos ver mejor el disco intercalar y vemos que justamente en esa zona se producen estas estructuras digitiformes en la membrana de una célula que se conectan a su vez con interdigitaciones de la membrana celular de la célula adyacente. De esa manera se configura el disco intercalar. Y dentro del disco intercalar vamos a encontrar aquí, como ustedes ven, los desmosomas y también las uniones, los conexones que corresponden a las uniones comunicantes. En esta diapositiva podemos observar también de color amarillo la invaginación del sarcolema aquí podemos ver la invaginación del sarcolema, que sería el túbulo transverso, y aquí de color amarillo estas estructuras tubulares corresponden al retículo sarcoplásmico. En este caso, esto que se ve aquí son las miofibrillas dispuestas paralelamente entre sí, y dentro de las miofibrillas estas unidades contráctiles que vamos a llamar los sarcómeros. Otra imagen que nos muestra algo parecido. Aquí se ve parte de la membrana plasmática o sarcolema, la invaginación de la misma, que es el túbulo transverso, de color amarillo, los retículos sarcoplásmicos en estrecha relación con el túbulo transverso, y vemos acá las miofibrillas dispuestas en paralelo longitudinalmente. Y dentro de estas miofibrillas lo que vemos acá son los sarcómeros también dispuestos en paralelo. Esa superposición de filamentos gruesos y delgados es lo que nos va a dar las bandas claras y oscuras. Entonces, de manera parecida al músculo esquelético, aquí también vamos a encontrar bandas oscuras, o también llamadas bandas A, y las bandas claras o bandas I. ¿Okay? Entonces aquí tenemos las líneas o discos Z que marcan el límite entre un sarcómero, este sería un sarcómero, y otro. También podemos encontrar entre las miofibrillas una gran cantidad de mitocondrias. Bien. Bueno, aquí podemos ver el sarcómero, que es muy parecido al del músculo esquelético. Vemos aquí los filamentos gruesos constituidos por miosinas de tipo 2. Vemos los filamentos delgados constituidos principalmente por actina, por tropomiosina y por troponina. Y aquí vemos los límites del sarcómero, que serían los discos Z, y que permiten conectar estos filamentos delgados en paralelo. Entonces el principio de la contracción muscular es por el deslizamiento de los filamentos delgados hacia el centro del sarcómero, y de esa manera se produce el acortamiento. Ahora aquí lo que vemos es la célula contráctil y su membrana plasmática. En la membrana plasmática podemos ver un conexón perteneciente a la unión comunicante. Vemos aquí parte del retículo sarcoplásmico, que nos recuerda que está lleno de calcio. Y aquí vemos los principales canales iónicos involucrados en el potencial de acción.
Vemos un canal de sodio rápido, un canal de potasio y un canal de calcio de tipo lento. Aquí vemos parte de un filamento grueso y aquí parte de un filamento delgado dentro del sarcoplasma. Lo que podemos observar en esta imagen son los dos tipos de uniones características entre células contráctiles, entre células autoexcitables y células contráctiles, que serían los desmosomas, que tienen un rol mecánico, pueden soportar grandes fuerzas de tensión, que es lo que va a pasar habitualmente a nivel de miocardio, dada la contracción, el acortamiento y la relajación de estas células. Es lo que los mantiene firmemente unidas. Y por otro lado vemos acá los conexones, que son típicos de la unión comunicante o también llamada unión en hendidura. Vemos entonces que se forman estos canales que ustedes ya conocen y que permiten el flujo de iones directamente entre el citosol de la célula adyacente. Por otra parte, aquí vemos parte de una célula autorrítmica ahora, o autoexcitable. Vemos acá su membrana plasmática y vemos también los conexones que permiten conectarla con otra célula autorrítmica y eventualmente con otras células contráctiles. Y aquí vemos en la membrana de la célula autorrítmica, ahora a diferencia de la contráctil, aquí vemos canales de sodio, canales de potasio y canales de calcio rápido. Bien. El sistema excitoconductor está formado por células autoexcitables o autorrítmicas, que se llaman así porque tienen la capacidad de generar espontáneamente potenciales de acción. Los componentes del sistema excitoconductor son el nodo senoatrial o senoauricular, que se abrevia como SA, y que está localizado en la aurícula derecha. El nodo auriculoventricular, que está localizado en la parte inferior de la aurícula derecha también. El haz auriculoventricular o haz de His. Luego las ramas derechas e izquierdas de las de His, que bajan por el tabique interventricular. Y luego las fibras de Purkinje, que se ramifican por las paredes de los ventrículos. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de esto? Que el nodo senoauricular va a actuar como un marcapasos, generando potenciales de acción cada cierto tiempo que se van a propagar por las aurículas, van a viajar hasta llegar a las de His, de ahí se van a propagar por las ramas derecha e izquierda de las de His y luego van a continuar por las fibras de Purkinje, propagándose por las paredes de los ventrículos. Posterior a esta onda de polarización le va a seguir una onda de contracción. Ahora, el hecho que el nodo senoauricular actúe como marcapaso se debe en gran medida a que tiene la mayor frecuencia de descarga de potenciales de acción, 70-80 por minuto. Si ustedes se fijan acá, el nodo auriculoventricular y las fibras de His y de Purkinje también descargan espontáneamente y en algunos casos podrían reemplazar al nodo senoauricular si es que éste fallara o se produjera algún tipo de obstrucción en la vía. En este otro dibujo vemos los puntitos, los números representan los tiempos de propagación del potencial de acción, cómo se propaga por las paredes de la aurícula y luego cómo va a continuar la propagación por las paredes de los ventrículos. Y acá a este lado vemos las velocidades de propagación. Vemos en la aurícula que la velocidad de propagación es de alrededor de 1 metro por segundo, en cambio a nivel de nodo auriculoventricular se produce una disminución en la velocidad y un retraso entonces en la velocidad de conducción. Luego al pasar a las de Purkinje vuelve a aumentar.